¿cómo están? En este video vamos a aprender a hacer un saquito tejido a máquina. Usé es lana fina, lana bebé sería 316. El saquito va a estar tejido en estos tres colores: color gris, color ladrillo y color verde. El negro es para hacer la vista, el detalle de las vistas, de los elásticos y demás. Entonces voy a necesitar, yo compro madejas, entonces necesito una madeja. Cada madeja mide 150 gramos, entonces yo compré una madeja en verde, una madeja en gris y una madeja en naranja. Con esto es suficiente para hacer el saquito, y así lo quieren y no lo quieren hacer en negro como yo le hice los detalles. Entonces necesitan 4 madejas en sí. Paso a explicarles para realizar el saquito. Como ven, este saquito es para un talle ML o XL. Sería un talle 1, 2 y 3. Tranquilamente abarca esos 3 talles. Por acá yo dibujé más o menos el gráfico. Vamos a comenzar con la parte trasera, como les dije. Vamos a preparar nuestra máquina, vamos a montar 115 puntos y vamos a hacer un falso elástico. El falso elástico se realiza poniendo una aguja en posición de trabajo y una en descanso. Una en posición de trabajo y otra en descanso, y así sucesivamente hasta tener las 115 agujas. Nuestro elástico lo hacemos de 30 filas en tensión 7. Una vez que terminamos el elástico, comenzamos el cuerpo de nuestro saquito, que sería la parte trasera. Yo lo hice de 3 colores, en color naranja, color gris y color verde oliva. Entonces, el cuerpo de saquito, lo que vamos a hacer es, vamos a cambiar de hilo cada 30 filas. Entonces, comienzo haciendo 30 filas en color naranja en mi caso. Después hice 30 filas en color gris y en color verde, y así sucesivamente. Cuando termino con el color verde, comienzo de vuelta con el naranja, el gris y el verde, y así. Como ven acá, yo tengo que tejer 195 filas hasta llegar a lo que sería mi sisa. El cuerpo del saquito está tejido en tensión 8. En la sisa cierro 8 puntos, sería fila 195, cierro 8 puntos, fila 196, cierro 8 puntos. Sigo tejiendo recto hasta la hilera 252. Cuando llego a la hilera 252, lo que tengo que hacer es separar mi tejido en 3, lo que sería los 2 hombros y el centro. Al disminuir los 16 puntos, que serían 8 y 8, me quedan 99 puntos. Entonces lo que hago es 33 puntos para un hombro, 33 puntos el otro hombro y 33 el centro. Al llegar a la hilera 252, lo que hago es, a los puntos de lo que sería mi cuello, los voy a poner en posición de descanso. Y voy a trabajar primero un hombro. Comienzo en la primera fila, lo que sería la hilera 253. Lo que tengo que hacer es al comienzo disminuir 2 puntos. Entonces, disminuyo 2 puntos, hago una pasada y vuelvo a disminuir 2 puntos. Acá lo que voy a hacer es disminuir para mi hombro, para que me queden los 20 puntos que necesito. Cada una hilera vamos a disminuir. Comienzo, hilera 253, 2 puntos. Paso, hago una pasada. Disminuir 2 puntos, sería mi hilera 254. Hilera 255, un punto. Hilera 256, un punto. 257, un punto. Y así hasta que disminuyo 13 puntos para que me queden los 20 puntos de hombro que necesito. Llego a la hilera 263. Es que llego a la hilera 263, lo que voy a hacer es tejer 10 filas recto hasta llegar a las
73 hileras que necesito para mi espalda, para llegar a la medida que necesito. Saco esos 20 puntos en hilo auxiliar y lo mismo hago del otro hombro. Vamos a pasar al delantero. En mi máquina 53 puntos, hago un elástico de 30 filas en tensión 7 y sigo cambiando mi hilo. En mi caso, cada 30 filas cambio el color. Igual, tengo que hacer 195 filas en tensión 8. Llego a mi sisa y lo que tengo que hacer es acá, hago mi sisa, disminuyo los 8 puntos, sigo. Acá tengo que tejer un trocito, unas cuantas filas, para comenzar a disminuir lo que sería mi cuello. Tengo que tejer 15 filas, desde la hilera 195 hasta la hilera 210. Tejo. Comienzo, para hacer la vista, voy a disminuir un punto cada 2 hileras. Con un punzón de 2 o a la hilera hasta que llego a la hilera 262 y tejo 10 hileras recto para llegar a las 272 hileras que necesito. Fin de punto en hilo auxiliar. Voy a pasar a la manga. Para la manga lo que voy a hacer es coser los hombros, delantera con espalda y montar en la máquina. Voy a hacer una manga pegada, lo que sería. Directamente coloco de la manga, lo que saco es 104 puntos. Entonces, esto es lo que sería mi tejido en una máquina. Entonces yo voy a comenzar a tejer para abajo. Y comienzo. Como ven, tengo que cada 30 hileras cambiar de color y para la manga lo que voy a hacer es disminuir un punto a cada lado cada 10 hileras con punzón de 2 también. Mi manga va a estar compuesta por 180 filas. Entonces, una vez que llego a las 180 filas, me van a quedar 71 puntos. Entonces, para achicar un poco la manga, lo que voy a hacer es saco estos 71 puntos en tejido auxiliar, en una lana auxiliar, y voy a disminuir 11 puntos. Entonces, al disminuir los 11 puntos, una vez que saco el tejido, lo que vuelvo a hacer es colocar en la máquina para disminuir 11 puntos directamente, para que me queden 60 puntos para la manga. Cuando tengo los 60 puntos en la manga, voy a intercalar las agujas, voy a poner una en trabajo y otra en descanso y voy a hacer un falso elástico de 50 hileras. Una vez que tengo las 50 hileras, subo el tejido a la máquina, cierro y listo. Entonces, más o menos la explicación, espero que se entienda. Ahora lo que voy a hacer es dejarlas con el video. En el video también voy a ir explicando. Vamos a comenzar a tejer nuestro saquito. En nuestra máquina vamos a montar 115 puntos y vamos a tejer un falso elástico que los vamos a realizar en tensión 7 por 30 filas. Como ven ahí, yo voy montando los puntos. Vamos a seguir. Ahora lo que voy a hacer es comenzar a hacer el elástico. Como les dije, en tensión 7 por 30 filas. Voy tejiendo ida y vuelta hasta llegar a las 30 filas. Ahora lo que vamos a hacer es subir nuestros puntos para cerrar nuestro elástico y nos quede un elástico tubular, un falso elástico, para seguir tejiendo el cuerpo de nuestro saquito. Ahí termino de subir los puntos. Ahora lo que voy a hacer es tejer recto
Voy a cambiar mi hilo cada 30 filas y voy a tejer 195 filas en tensión 8. Voy tejiendo hasta llegar a las 195 filas que necesito. Ahí, como ven, ya llegué a las 195 filas. Lo que voy a hacer ahora es cerrar 8 puntos para nuestra sisa. Vamos cerrando los puntos de uno en uno. Hasta cerrar los 8 puntos. Ahí tengo lista mi primera sisa. Ahora lo que voy a hacer es pasar una hilera y voy a continuar cerrando los 8 puntos del otro lado de mi sisa. Como ven acá, ya tengo mis dos sisas cerradas, cada sisa de 8 puntos, y ahora lo que voy a hacer es tejer recto desde la fila 195 hasta la fila 252. Lo que tengo que tejer es recto. Cuando llego a las 252 filas, lo que tengo que hacer ahora es separar nuestro tejido. Al cerrar los puntos de mi sisa me tienen que quedar 99 puntos. Lo que voy a hacer es distribuirlo en 33 puntos para el hombro, 33 puntos para el otro hombro, y me van a quedar 33 puntos en el centro, lo que sería mi cuello. Voy a trabajar con 33 puntos y los otros 66 puntos los voy a poner en posición de descanso. Vamos a trabajar lo que sería el hombro derecho. Voy a comenzar para mi hombro disminuyendo 2 puntos. Voy a disminuir 2 puntos, voy a hacer una pasada, voy a volver a disminuir 2 puntos, disminuir o cerrar 2 puntos, voy a hacer otra pasada y voy a volver a disminuir 2 puntos. Acá lo que tienen que hacer es, lo que hago es cerrar 6 puntos en las 3 primeras filas. Cuando disminuyo los 6 primeros puntos en las 3 filas, lo que toca es disminuir un punto cada una hilera. Voy disminuyendo ahí con un punzón de 1, un punto cada una hilera. Tengo que tejer hasta la hilera 262. Yendo hasta llegar a tener los 20 puntos que necesito para mi hombro. Cuando termino de disminuir y llego a la hilera 262, lo siguiente que tengo que hacer es tejer 10 hileras rectas. Cuando tengo los 20 puntos, lo siguiente que tengo que hacer es retirar los 20 puntos en un hilado auxiliar para seguir tejiendo el otro hombro. Quedan son los 33 puntos del centro, lo del cuello, que lo que tengo que hacer es sacarlo en un hilado auxiliar. Nos quedaría nuestra parte trasera lista. Lo que les muestro acá es la delantera, ya avanzada. Tejí 30 filas en tensión 7, seguí tejiendo 195 filas recto. Lo que estoy haciendo ahí es cerrar los puntos para la sisa. Tengo que cerrar 8 puntos para nuestra sisa. Ahí quedó listo
Como ven, ahora lo que tengo que realizar es tejer recto. Voy a tejer recto desde la fila 195 hasta la fila 210. Ahí les muestro con un punzón de 2, lo que vamos a ir haciendo es disminuir un punto cada 2 hileras. Tomo 2 puntos, pongo un punto sobre el otro punto, acomodo las agujas y hago 2 pasadas. 1, 2, vuelvo con mi punzón de 2, saco 2 puntos, encima un punto sobre el otro, acomodo las agujas y hago 2 pasadas. Y así sigo tejiendo, disminuyendo un punto cada 2 hileras. Les quiero contar que la vista la tienen que realizar desde la hilera 210 hasta la hilera 262. Sigo tejiendo. Cuando llego a la hilera 262 me tienen que quedar los 20 puntos que necesito para mi hombro. Cuando tengo los 20 puntos, estoy en la hilera 262, tengo que tejer 10 filas rectas. Lo siguiente que hacemos es coser el hombro. Cosemos lo que sería la parte delantera con la parte trasera para realizar la manga. Voy a comenzar tejiendo la manga. En mi máquina voy a colocar el centro de mi costura, lo que sería el hombro, y lo que yo hago es agarrar las sisas, el final de mi sisa, y colocarlos también en la máquina. Y de ahí lo que voy haciendo es sacando los puntos, distribuyendo los puntos, más o menos. Ahí voy sacando con un punzón de 1. Me olvidaba de decirles que para nuestra manga vamos a sacar 104 puntos. Vamos a tejer en tensión 8 nuestra manga, también cambiando cada 30 filas de color. Y además lo que vamos a hacer en la manga es disminuir un punto a cada lado cada 10 filas. Ahí les muestro con un punzón de 2, voy a disminuir un punto de un lado de la manga. Voy a acomodar las agujas, me voy hacia el otro lado y disminuyo un punto del otro lado. Lo siguiente que hago es tejer 10 filas y vuelvo a disminuir. Y así lo voy a hacer hasta terminar nuestra manga. La manga va a estar tejida en 180 filas. Les recuerdo que cambiando de color cada 30 hileras en mi caso. Entonces voy, tejo 10 hileras, disminuyo un punto de cada lado, tejo 10 hileras y vuelvo a disminuir un punto de cada lado, hasta llegar a la fila 180. Cuando llego a las 180 filas, lo que tengo que hacer es sacar nuestra manga en un hilado auxiliar. Al llegar a las 180 filas nos tienen que quedar 71 puntos. Lo siguiente que vamos a hacer es, vamos a volver a colocar nuestro tejido en la máquina y vamos a disminuir 11 puntos. Lo que vamos a hacer es ir tomando un punto, punto por punto vamos a ir tomando, y en ciertas agujas vamos a tomar de un punto y en otras agujas, como ven ahí, voy a tomar de 2 puntos. Así voy montando en la máquina, tomo un punto, tomo otro punto, tomo otro punto y ahora en el siguiente tomo 2 puntos.
Una vez que monto todos los puntos en la máquina, lo siguiente que tengo que realizar es un falso elástico. El falso elástico se realiza pasando un punto, sacando un punto y pasándolo hacia la siguiente aguja. Me quedaría una aguja en posición de trabajo y otra fuera de servicio. Y así lo voy haciendo con todos los puntos. El elástico de la manga va a estar tejido en 50 filas en tensión 7. Ahí les voy a mostrar, comienzo a realizar el elástico. 50 filas en tensión 7. Voy tejiendo ida y vuelta hasta llegar a las 50 filas que necesito. Una vez realizado las 50 filas, lo que hago es subir nuestro tejido para proceder a cerrar nuestro falso elástico. Ahora lo que hago es ir cerrando los puntos. Así nos quedaría nuestra manga terminada. El falso elástico al final queda perfecto. Lo que vamos a hacer es la vista para terminar nuestro saquito. Para la vista lo que voy a hacer es comenzar a sacar puntos de la delantera y de lo que sería parte del cuello en este caso. Voy subiendo los puntos a la máquina, voy distribuyendo los puntos de manera uniforme, voy subiendo los puntos y nuestra vista va a estar realizada en 30 filas en tensión 6. Entonces ahí voy ida y vuelta hasta llegar a la fila 30 en tensión 6. Cuando llegamos a las 30 filas, lo que hago es subir nuestro tejido a la máquina, para proceder a cerrar los puntos y terminar nuestra vista. Como pueden ver, así nos quedaría nuestro saquito terminado, la vista lista. Yo les hice una pequeña muestra para que puedan apreciar que es muy fácil de tejer. Siguiendo las instrucciones que les di, lo pueden tejer. Lo pueden realizar en un solo color. Como ven, acá tienen la prenda finalizada. Ahí se ve el cambio de color cada 30 filas. Quiero mostrarles las vistas también. En mi caso, mi máquina no funcionan todas las agujas, entonces lo que yo hice es hacer la vista en 4 partes y después lo que me queda es coser, ¿sí? Ahí pueden ver. Después lo único que tengo que realizar es una costura invisible y queda perfecta nuestro saquito. Espero que el video les haya gustado, que lo realicen. Me gustaría que se suscriban, que le den like, que lo compartan. Y nada, las espero en un próximo video.
Cualquier cosita, si no entendieron, si no se entendió, me dejan un comentario abajo, yo con gusto les explico. Nos estamos viendo en un siguiente video y saludos para todos.